Hablaremos hoy del perro. El perro, concepto y objeto. Composición, tema, el perro. O mejor todavía, perros famosos. O mejor, vamos a ver. Mejor no digamos de qué vamos a hablar. Veamos dónde nos lleva el relato. Pero recordemos que Champollion, aquel que descifró los jeroglíficos, había escrito un libro precoz, un libro a los 11 años, y ese libro versaba sobre perros famosos. Nosotros no vamos a seguir el libro del Champollion niño, pero sí podemos comenzar remontándonos a la antigüedad mítica, y allí nos vamos a encontrar, desde luego, con el más célebre de los perros míticos, que es Cerbero, el perro de 3 cabezas, de 3 correas, de 3 ladridos, el perro del Hades, uno de los monstruos que guardaba el imperio de los muertos. Prohibía la entrada a los vivos, pero sobre todo impedía la salida de los muertos. Imagínense que si los muertos pudieran salir del infierno a su antojo, bueno, este ya no sería el infierno, señor. Justamente lo que tiene de infernal es que no se puede salir. Además de las 3 cabezas, Cerbero tenía cola de serpiente y también parece que en el lomo tenía una multitud de cabezas de culebras, tanto como para hacerlo todavía más temible de lo que ya era. Estaba encadenado ante la puerta del infierno y aterrorizaba a todo el mundo. Justamente uno de los trabajos que le dieron a Heracles fue presentarse en el infierno en busca de Cerbero para raptarlo. Eso fue lo que hizo Heracles. Cerbero tenía además un aliento absolutamente fétido, tan temible como el resto de su personalidad. Pero Cerbero tenía también un hermano, el perro Ortro. Disculpen ustedes, se llamaba así. Era el perro de Geriones. Geriones era el dueño de unos rebaños de los que Heracles se apoderó. Bueno, este perro que los cuidaba era hijo, del mismo modo que Cerbero, de Tifón y Equidna. Era una pareja que dio a luz numerosísimos monstruos. Sí. E incluso Cerbero tuvo hijos con su propia madre, con Equidna. Así que, figúrese qué clase de gente, ¿no? Con Equidna, Cerbero, con su madre, ¿no?, engendró nada menos que a la Esfinge de Tebas, aquella que... La preguntona, la de las adivinanzas, de cuál es el animal que anda en 4 patas a la mañana, en 2 al mediodía, en 3 a la tarde, y que tiene plumas pero no vuela. que boca pero no habla. Tiene boca pero no habla. No tiene patas pero no camina. Y tiene patas pero no camina, y creo que era un hombre con un plumero. No me la acuerdo mucho, pero esa era la Esfinge. Sí. A veces también a este perro, hermano de Cerbero, se le atribuyen varias cabezas, total que cuesta, ¿no? Hay un perro menos famoso que estos dos, que es el perro de Procris. Un regalo que Minos era el rey de Creta, ¿no? Minos le regaló a la señora Procris, ya que era un nombre de mujer, este perro, que tenía la siguiente característica: no podía perder presa. Repito, era un perro que no perdía presa. Alcanzaba todo lo que perseguía. Y Procris se lo prestó a Anfitrión, que era el papá de Heracles, o el padrastro en todo caso, cuando Anfitrión tuvo que liberar a Tebas del zorro de Teumeso. Y este zorro tenía también la siguiente característica: nadie lo podía alcanzar. Y entonces Anfitrión, para perseguir al zorro que nadie podía alcanzar, pidió prestado el perro que no perdía presa. Pero el choque de estas dos entidades hizo estallar la paradoja. Esto es lo que puede hacer saltar los engranajes del universo y de la razón. Por un lado, un perro que caza todo lo que persigue, y por otro lado, un zorro al que nadie puede alcanzar. Cuando se juntan los dos, está en peligro la razón misma. ¿Qué hizo Zeus, el príncipe del Olimpo, para que no estallara el universo? Los convirtió a los dos en estatuas de piedra.
porque Zeus era el que cuidaba el orden, y en un mundo ordenado no puede haber paradojas. No puede haber un perro tal que alcance todo cuanto persiga y un zorro tal que nadie pueda alcanzarlo y que ese perro persiga a ese zorro. Pero hablemos de perros de verdad. Hasta ahora son todos perros míticos. Pocas veces se ha dicho que el perro, como el caballo, ha sido un elemento de guerra. Y por ejemplo, cuando los españoles aparecieron en América, no solo era el caballo y no solo era el arcabuz y la ballesta, sino también el perro, lo que utilizaron para someter y aniquilar a los indígenas, tal como hablamos con Daniel antes de comenzar el programa. No se crea, sin embargo, que el perro de guerra fue una invención de los españoles, porque ya era utilizado por los romanos, por los griegos y por los bárbaros. Pero en América fue una especie de arma secreta del siglo XVI. El primero en utilizarlo fue Colón. En el segundo viaje a América se trajo una jauría de perros. Bueno, los mandaba ahí al combate y se los adiestraba en la casa del hombre. Según se desprende de los informes de Fray Antonio de Remesal, hay un trabajo que se llama Armas de la Conquista, entre las cuales figura el perro. Los alanos. Los alanos. Así se llamaban esos perros. Los indios, contaba Daniel, le arrojaban los dardos con cerbatanas, porque los perros llegaban antes que... Lo primero que llegaba eran los perros al ataque. También ha hablado de los perros Oviedo. Habla incluso de un perro muy famoso, el perro llamado Becerrito. No es un buen nombre para un perro, ¿no? ¿Se acuerdan de Pedrarias Dávila? Sí, señor. Muy bien. Era uno, Pedrarias Dávila, que llegó a Panamá, uno que fue enemigo con el tiempo de Vasco Núñez de Balboa. Parece que Pedrarias tenía mucho dinero y había llegado a América con un ataúd que llevaba a todas partes. A todas partes Pedrarias Dávila llevaba un ataúd. Lo invitaban a un asado y él caía con el ataúd. Y se lo trajo a América. ¿Y por qué andaba con ese ataúd? Digo yo mientras me caigo sobre el piano. Porque parece que lo habían metido en el cajón creyéndolo muerto. Se enfermó el tipo, médicos vio que están apurados por ahí, ya está afinado, y se entiérrelo. Y lo empezaron a velar, lo metieron en un cajón, empezaron a velarlo, bueno, qué sé yo, pobre Pedrarias, pobre Dávila, qué sé yo, conoce el cuento del paisano que se desgració en un velorio, bueno, esas cosas. Velorio, y en medio del velorio, que resucita Pedrarias, dice, bueno, tenga mano. Momentito, dice, que aquí estoy vivite ecoleando. Así digo algo terrible. Sí. Tenga mano, tallador, pare la música, no rompa el boleto, aquí estoy yo. Bueno, terminó el velorio, imagínense, bueno, disculpe, lo estamos velando, pensamos que estaba muerto, no importa, no, pero usted qué va a pensar. Esas cosas que pasan cuando uno lo están velando y uno resucita, todos se creen en la obligación de darle explicación, sí, mire, discúlpeme. No es que no estabas llorando porque no te quiero. No, bueno, no, está bien, que eso va. El caso que se puso tan contento, imagínese, de resucitar no es una cosa que le ocurra a uno muchas veces. No. Y entonces llevaba el cajón ese de recuerdo a todas partes. Y lo llevó a América. Bueno, este era Pedrarias, que además era malísimo. Y era el dueño de un perro que, como hemos dicho, se llamaba Becerrito, que fue padre, este perro, de otro perro famoso que vino a pertenecer después al enemigo de Pedrarias, que era Vasco Núñez de Balboa. Y este perro fue todavía más bravo que el otro, se llamaba Leoncico. Parece que era maestro de desgarramientos y capturas. Ese perro hacía más prisioneros y muertos que los propios soldados. Así que se le dio al perro el derecho de participar en el botín de oro y en los saqueos. Hacían el reparto después de un saqueo. Sí. Y, esto para el perro. Esto para el perro. El perro iba calzado en el botín, ¿no? Por supuesto, el que se llevaba la parte me imagino que sería el dueño, claro, Vasco Núñez de Balboa. ¿Para qué quería un perro doblones de oro, por ejemplo? Salvo que lo arreglaran con huesos al perro, no, eso no lo sé. Bueno, este perro, Leoncico, te agarraba la muñeca o la mano y te traía cariñosamente sin morderte, prisionero. Ahora, en cuantito te retobaba, te comía. Te comía. La mañana en que le cortaron la cabeza a Vasco Núñez de Balboa, el descubridor del Pacífico, precisamente se la cortaron, me refiero al Pacífico no, sino a la cabeza,
por las intrigas de Pedrarias, este perro lo acompañó al cadalso y estuvo aullando durante 2 días seguidos. Pizarro, otro conquistador, también tenía una jauría. En cierto momento, en 1541, él emprende la conquista de la provincia de Omagua y lleva perros. Pero le sale mal la expedición. Se le acaban las provisiones, vuelven todos muertos de hambre y adivinen qué se comieron. Chiquito, chiquito. Sí, señor, efectivamente. Pichi, 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 pichi. Acertado. Vení, papi, vení. Tengo aquí algunos datos interesantes, incluso por si alguno de ustedes es atacado por un perro ahora al regresar. El perro, por más bravo que sea, no ataca a las personas que se sientan o que se ponen de rodillas o en cuclillas. Me parece que eso es un embeleco tejido por los dueños. Vení, sentate, no te muerdes. Si no te muerdes. Eso es lo que dicen, ¿no? Lo sabe todo el mundo, con la probable excepción de los perros. Claro, a lo mejor desconocen este dato científico acerca de su propio comportamiento y a veces resulta ser que uno se sienta o se pone de rodillas o en 4 patas y el perro te come. Sí, si tenés suerte. En medio de tus explicaciones y propuestas, ¿cómo me está comiendo? Si, bueno, yo me senté. Claro. Bueno, Oviedo en su historia cuenta al respecto de este caso. Soltado el perro, había un perro que alcanzó a una mujer y la mujer efectivamente se sentó en tierra y comenzó a exclamar perro, perro, señor perro, y no se la comió. Así que, especialmente con las damas, parece que los perros tienen esa clase de escrúpulo. La otra cualidad que tiene el perro, y que ya conocemos, es el olfato, que le permite percibir, como se ha dicho tantas veces, la adrenalina, que es, según parece, lo que uno saca a relucir cuando tiene miedo, y el perro, que a veces sabe más que muchos farmacéuticos, te huele, se da cuenta y le provoca un furor, porque si hay algo que enfurece a los perros es la cobardía. Por lo tanto, cuando uno ve a un perro, mejor es no tener miedo. Bueno, pero el miedo no es algo que uno maneja a voluntad. ¿Y cómo se hace para no tener miedo? Ya me agarró, dice. El miedo es como el amor. O sea, el miedo sucede. Art happen. El arte sucede y el miedo también. Está fuera de nuestro control como el amor. ¿Qué cosa es? Lo que uno puede hacer es disimular. Tener miedo pero disimular. Estar enamorado pero disimular. No sé con qué objeto después de todo, ¿no? Eso de estar enamorado y disimular no tiene ningún sentido. Salvo que uno quiera que no lo muerda un perro. No. Oviedo cuenta que en Cuba algunos perros cayeron fuera del dominio del hombre y se hicieron salvajes y se multiplicaron de tal forma que llegaron a ser un peligro para los pobladores. Bueno, parece que algunos indios de la zona empezaron a adiestrar a esos perros cimarrones y entonces los españoles reglamentaron la tenencia de perros por parte de los aborígenes. Hay un dato que no está aquí que yo creo recordar y que cada tanto lo damos. Según parece, los perros americanos, antes de la llegada de los europeos, no ladraban, no conocían el ladrido, no figuraba entre sus costumbres. Y después empezaron a ladrar. Como si hubiera una forma más urbana del perro, como si el perro para ladrar necesitara una proximidad con el hombre. El perro en su estado salvaje, que es como vivían en América, parece que no ladra. O al menos esos perros no ladraban, qué sé yo, no lo sé, no empiece. Bueno, disculpe. En cualquier caso, un perro que no ladre es una bendición. Desde luego, hay leyendas que todos conocemos sobre los perros, la del lobizón, la del familiar, la del perro negro de las ceremonias del lavatorio de ropas de los difuntos, la de los perros fantasmas que acompañaban a los perros de verdad a ladrar a la luna, pero en general en América se ha tenido mucho terror, mucho miedo al perro, y particularmente al perro cimarrón. Desde luego hemos contado lo que sucedió en Cuba, en las Antillas también, y en la campiña uruguaya. En un momento de la historia de la campiña del Uruguay,
los perros cimarrones se habían multiplicado, estamos hablando del siglo XVIII, y vivían en cuevas subterráneas, eran feroces como lobos, y hasta se llegaron a organizar expediciones militares para exterminar a los cimarrones. Y aquí también en La Pampa, los perros cimarrones fueron muy peligrosos. Uno de los motivos por los cuales convenía andar siempre montado en La Pampa era por los perros cimarrones. No es que andar a pie causara llagas en las patas, sino que andando a pie te agarraban los perros. Y esto hasta principio incluso del siglo XX, víctima de los cimarrones fueron muchas veces los vendedores de telas, vamos, los turcos, que solían llegar a los pueblos con sus bultos y a pie, y muchas veces eran atacados por esta clase de perros. En Europa, me olvidé de citar a Carlos V, que había utilizado perros para combatir a Francisco I, a Francisco I de Valois, un amigo de este programa, ¿no? Francisco I de Francia, desde luego, y había utilizado un regimiento de perros. Y el último uso de perros lo hicieron los del ejército de Estados Unidos en Vietnam. También utilizaron perros. Pero yo quiero terminar esta reseña sobre perros célebres y sobre usos no convencionales de las destrezas perrunas, diciendo algo que me parece podría despertar una cierta polémica, ¿no? El criollo, el hombre de la Argentina, nunca quiso mucho a los perros. Hay una especie de lejanía entre el gaucho, particularmente, que el perro. El gaucho tiene perro, pero lejos. En el Martín Fierro no hay comentario acerca de perros. Hay pocos versos de la poesía gauchesca dedicados a los perros, el más famoso de los cuales, desde luego, el romance del Malevo. ¿No? Sí. Y esta cercanía actual de los habitantes de la ciudad con los perros, no tiene mucho que ver con el trato que los gauchos les daban. El criollo, el gaucho, nunca estuvo cerca de ningún animal que no fuera el caballo. Y si tenían perro, como dicen algunos, eran pacharlo. Sí. ¿Para qué tiene perro? Era pacharlo. Juira perro. No tenían nombre en general, era perro. Juira perro. Bueno, entonces, nosotros que buscábamos alguna canción criolla para ilustrar esta charla acerca de perros, nos encontramos que hay pocas. Y se nos ocurrió una trampa. Lo primero que se nos ocurrió es convocar a Karina Biorlegui, una gran cantante, para que nos ayude con un tanguito. Vamos a saludarla. Y después pensamos en cierta confusión entre el caballo y el perro. Pensamos en Alaska, por ejemplo, donde los perros son utilizados para tirar de los trineos. Me imagino que los caballos irán ladrando atrás. Mordiéndole los garrones. Claro, mordiéndole los garrones a los perros. Pero hemos encontrado un tango de caballos, Vamos, vamos, Zaino Viejo, que sin embargo por ahí por el medio menciona en un papel secundario a un perro. Pero vamos a escuchar entonces Vamos, vamos, Zaino Viejo, que es un tango de perros, no porque el zaino sea un perro, sino porque detrás de todo zaino, o entre las patas de todo zaino, siempre había un perro que andaba jorobado.